Bueno, iniciemos. Nuestro proyecto se llama Strato y parte de una idea muy sencilla pero poderosa. Primero, definamos algo. Cuando aquí hable de plástico me refiero al material tradicional que conocemos, que se fabrica a partir de derivados del petróleo. Y cuando hable de plástico reciclado, me refiero al material que se obtiene después de recolectar, procesar y transformar estas botellas que normalmente terminan en la basura. Dicho esto, la esencia de Strato es tomar ese material de origen fósil y darle una segunda vida para convertirlo en la infraestructura que hoy sostiene al mundo digital. Por eso, nuestro logo es un anillo grueso con una apertura en la parte superior. Ese anillo representa el cielo y esa brecha el momento en el que el plástico deja de ser un residuo y asciende, transformándose en un componente técnico para centro de datos. De ahí nace nuestro eslogan, creado para volver a comenzar, porque cada botella puede renacer con un nuevo propósito. Cuando empezamos a estudiar el proyecto encontramos varios vacíos que explicaban por qué esta idea no es tan habitual. Como equipo no sabíamos cómo tratar el plástico para transformarlo, nuestros procesos eran completamente exploratorios, las máquinas, el modelado y la fabricación eran nuevos para nosotros. Conseguir plástico reciclado limpio no era tan fácil y la información local sobre economía circular era limitada, casi escasa. En resumen, todo esto nos llevó a un problema central, el bajo aprovechamiento del plástico reciclado frente a una demanda creciente de componentes plásticos en la industria de centro de datos. Nuestro objetivo general fue proponer un modelo inicial de economía circular que permitiera transformar plástico reciclado en un componente funcional para un data center y evaluar si esto era viable desde lo técnico, lo ambiental y lo económico dentro de un contexto académico. Para lograrlo, nos enfocamos en 4 tareas principales. Primero, revisar información técnica y académica para entender bien tanto el material como el concepto de economía circular. Segundo, analizar qué espera un cliente de data centers, usando documentos y una encuesta sintética. Tercero, seleccionar y diseñar el componente más viable para fabricar en plástico reciclado. Y finalmente, estimar los costos iniciales del prototipo y proyectar cómo podría industrializarse ese componente en un escenario real. Según McKinsey, la demanda global de centros de datos está creciendo de forma acelerada, principalmente por la inteligencia artificial. En pocos años se proyecta un aumento de más del triple en capacidad, lo que muestra que la industria está expandiéndose a un ritmo histórico. Un análisis de Data Center News confirma esa tendencia. El mercado de los centros de datos alcanzará cerca de 236 mil millones de dólares en 2025 y podría acercarse a los 933 mil millones para el 2030. Eso nos muestra que es una industria enorme y en plena expansión. Y en Colombia contamos con capacidad industrial para acompañar este crecimiento. ENCA puso en marcha una de las plantas de reciclaje botella a botella más modernas del mundo, lo que demuestra que sí existe infraestructura confiable para obtener plástico reciclado de calidad a nivel industrial. Pero detrás de ese material hay una realidad social importante. Según la Superintendencia de Servicios, el 64% de los recicladores vive con menos de un salario mínimo y el 22% con menos de 400.000 pesos al mes. Son quienes permiten que ese material entre a la cadena, pero siguen en condiciones de mucha vulnerabilidad. Cuando juntamos estos 4 elementos, el crecimiento de los centros de datos, el tamaño del mercado, la capacidad industrial del país y la situación social de los recicladores, encontramos una oportunidad real para un proyecto como Strato. Listo. Ahora pasamos a la parte de la población objetivo. Para definir este grupo usamos una fuente completamente oficial, en este caso usamos el Directorio Estadístico de Empresas del DANE, consultado a través del GeoVisor. Allí filtramos solo empresas activas clasificadas en el código CIU 6311 que corresponde a procesamiento de datos, hosting y actividades relacionadas. En este caso también excluimos personas naturales, empresas inactivas y actores que no pertenecían al sector.
Además de eso, incluimos integradores especializados en infraestructura TIC que también participan directamente en la cadena de valor de los centros de datos en este caso. Con todos estos filtros construimos un universo operativo muy realista de 180 empresas. Con el universo que creamos aplicamos la fórmula estadística para poblaciones finitas y obtuvimos un tamaño de muestra de 63 empresas. Ese número fue la base para la simulación de nuestras respuestas. En este caso es importante aclarar que las respuestas no provienen de una encuesta aplicada a personas reales. Lo que hicimos en este caso fue simular respuestas basadas en tendencias reales del mercado y distribuciones probabilísticas tomadas de informes especializados. Para que este proceso tuviera una base más sólida, incluimos referencias directas de informes del sector. Por ejemplo, JLL menciona que los operadores de centros de datos están abiertos a probar prototipos y materiales alternativos. Y AshRae señala que los materiales deben cumplir la UL 94, que trata sobre estabilidad térmica y confiabilidad, lo que valida las preguntas que hicimos sobre calidad, expectativas técnicas y percepción del material reciclado. Con esta base construimos un perfil claro del encuestado, empresas del sector de telecomunicaciones y tecnología altamente técnicas que toman decisiones de compra basadas en desempeño, seguridad y durabilidad. Y algo clave es que muchas empresas están dispuestas a usar plásticos reciclados siempre que demuestren un buen desempeño técnico. Para esto agrupamos las preguntas en tres bloques principales. El primero es la aceptación y viabilidad del producto, donde encontramos preguntas como principales exigencias de calidad, donde la resistencia térmica tuvo una mayor cantidad de respuestas. Como segundo grupo tenemos las propiedades técnicas y percepción del material, donde tenemos preguntas como la propiedad técnica más relevante en el componente PET reciclado, donde la estabilidad térmica tuvo una mayor cantidad de respuestas. Y como tercer grupo tenemos la sostenibilidad, economía circular y criterios de compra, donde una de las preguntas era el criterio de compra más determinante, en el cual el precio fue la respuesta más escogida. Estas preguntas fueron las que más nos ayudaron a entender qué espera un cliente de un componente plástico para un data center. Con toda esta información necesitamos priorizar qué valora más el cliente y cuáles son los criterios más determinantes. Para eso utilizamos un diagrama de Pareto. Al realizarlo nos mostró que el 80% del valor que los clientes le dan a un componente se concentra en 6 factores: la resistencia térmica, la durabilidad mecánica, el cumplimiento de la UL 94, la estabilidad térmica, costo y durabilidad a largo plazo. Estos factores se convierten en nuestra guía para tomar decisiones sobre el prototipo y sobre lo que debe cumplir nuestro diseño. Teniendo las prioridades del cliente claras, ya estamos listos para pasar al siguiente paso: convertir esas necesidades del cliente en especificaciones técnicas reales del producto, y para eso aplicamos la matriz QFD, que nos permite conectar lo que el cliente necesita con lo que realmente debemos fabricar. Bueno, ahora pasemos a la matriz QFD. Esta herramienta nos ayuda a traducir lo que el cliente necesita en decisiones técnicas concretas, es decir, convertir expectativas en acciones reales para diseñar y fabricar nuestro producto. La matriz comienza con la voz del cliente, que son las necesidades que identificamos a partir de la encuesta. Lo que encontramos es que el cliente realmente espera que el componente soporte temperaturas altas, que sea estructuralmente resistente y que tenga un precio competitivo. También es fundamental que cumpla con la norma UL 94 de comportamiento frente al fuego y que mantenga estabilidad térmica para evitar deformaciones causadas por el calor. Y aunque la sostenibilidad no fue de los factores más fuertes en el análisis de Pareto, decidimos mantenerla como un qué importante porque Strato es un proyecto de emprendimiento sostenible. Y uno de nuestros valores diferenciales es justamente el uso de material reciclado en el producto. A manera de ejercicio visual, vamos a empezar a explorar los cómo a los que llegamos con la matriz QFD. El primer cómo es el uso de retardantes de llama para poder cumplir la norma UL 94. Que es un requisito clave en la industria de centros de datos. El secado del material también aparece varias veces porque es uno de los factores más determinantes. El plástico tiene que estar con menos de 50 partes por millón de humedad y mantener una viscosidad intrínseca entre el 0.70 y el 0.80 para garantizar resistencia y estabilidad.
Estos parámetros influyen prácticamente en todo: durabilidad, resistencia térmica, estabilidad y hasta en la calidad del componente. Los chain extenders ayudan a mejorar la estabilidad térmica del plástico reciclado, reconstruyendo parte de su estructura molecular. También incluimos el refuerzo con fibra o talco, que mejora tanto la rigidez como la resistencia térmica del producto. La optimización del proceso de inyección también es clave, porque controla temperaturas, presiones y tiempos, y nos ayuda a obtener piezas más estables y con mejor acabado. En cuanto al precio, lo más importante fue identificar que al pasar de prototipos a producción por inyección, los costos unitarios disminuyen gracias a las economías de escala. Las validaciones técnicas también son un cómo fundamental porque permiten demostrar que el material reciclado puede comportarse igual o incluso mejor que uno virgen en condiciones reales. Finalmente, la trazabilidad garantiza que el material provenga de una cadena responsable, lo que refuerza el carácter sostenible del producto. Para entender la matriz completa es importante saber cómo se representan las relaciones. En nuestra QFD usamos dos tipos. El círculo con una línea en el centro indica una relación fuerte, mientras que el círculo vacío representa una relación media. Esto simplemente nos ayuda a visualizar qué acciones técnicas tienen un impacto directo y significativo dentro de una necesidad del cliente y cuáles aportan, pero en menor medida. Cuando analizamos la dificultad técnica de estos comos, lo que encontramos es que los procesos relacionados con la certificación UL 94, los ensayos técnicos y la estabilidad térmica son los más exigentes de implementar. Sin embargo, estos mismos elementos resultan ser de los más críticos para garantizar la seguridad y la confiabilidad del producto dentro de un centro de datos. Así que, aunque son difíciles, no son negociables en el diseño final. Al final, este análisis nos muestra que Strato sí puede cumplir con las exigencias técnicas que el cliente espera. Siempre que manejemos bien el material, controlemos los parámetros y formulemos de manera correcta. La certificación UL 94 y las pruebas técnicas son procesos exigentes, pero son absolutamente necesarios para competir en la industria de centros de datos. Y aunque la sostenibilidad tenga un peso técnico menor, refuerza el valor ambiental y comercial del producto y nos permite diferenciarnos claramente frente a componentes tradicionales. Con esta matriz completa y estas conclusiones claras, ya podríamos avanzar al siguiente paso: diseñar y fabricar el prototipo, asegurándonos de que responda tanto a las necesidades del cliente como a lo que técnicamente se puede lograr con plástico reciclado. Bueno, ahora sí entramos a la parte del producto. Lo primero es entender de qué está hecho nuestro prototipo. A partir de botellas de plástico recicladas se obtiene plástico reciclado, que es un material capaz de transformarse en nuevos componentes técnicos, ya sea por impresión 3D o por inyección. Y esto es lo que nos permite unir sostenibilidad con ingeniería dentro del proyecto Strato. Este es el producto que desarrollamos, una bandeja de gestión de cables para un rack estándar de 19 pulgadas. Este tipo de piezas es muy común en centros de datos y en equipos de red. Lo que fabricamos es básicamente un canal organizador que se instala dentro del rack y sirve para ordenar correctamente todo el tendido de cables. Su función principal es evitar que los cables queden sueltos, enredados o desorganizados. Eso hace que las conexiones sean más fáciles de identificar y que el mantenimiento sea más rápido y más limpio. Y esta pieza no la escogimos al azar. Según los resultados de la encuesta que generamos para el proyecto, la bandeja organizadora de cables fue identificada como el producto más viable para fabricar con plástico reciclado. Por eso decidimos enfocarnos en este diseño para el prototipo. Ahora, ¿cómo fabricamos esta pieza en el laboratorio? El proceso comienza con botellas de plástico reales, que primero se lavan, se cortan en tiras y luego se llevan a una extrusora. La extrusora es una máquina que calienta el plástico y lo transforma en un filamento continuo, parecido a una cuerda delgada, que luego se enrolla en una bobina. Ese filamento es el que podemos usar en una impresora 3D para fabricar el prototipo. Aquí vemos las fotos del proceso. Primero está el prototipado digital, que es el diseño en el computador. Después vemos cómo la impresora 3D va construyendo capa por capa la bandeja. Y finalmente tenemos el prototipo físico, que es la pieza que podemos evaluar, tocar y verificar si cumple con la función. Para resumir todo el proceso del prototipo, aquí está el diagrama de flujo general. Todo empieza con la recolección de botellas, luego viene la limpieza y el secado, después el corte y la alimentación a la extrusora.
La extrusora derrite el material y lo convierte en filamento. Ese filamento se enrolla, se carga en la impresora y finalmente obtenemos la pieza impresa en 3D. Este es el flujo completo desde la botella hasta el prototipo funcional. Ahora, si este producto llegara a escalarse a nivel industrial, el proceso ya no sería con impresora 3D, sino por inyección plástica. En este caso, lo primero es recibir el material reciclado y hacer una inspección inicial para asegurarnos de que esté limpio y en buen estado. Luego viene el secado del material, que es clave para que el plástico no se dañe con el calor. Después del secado se controla algo llamado viscosidad intrínseca, que básicamente nos dice qué tan resistente es el material. Cuando el material está dentro del rango adecuado, se mezcla con aditivos como los retardantes de fuego y los chain extenders. Todo esto se homogeneiza para asegurar que la mezcla quede pareja. Una vez la mezcla esté lista, pasa al molde de inyección. Allí el material se derrite, se inyecta en el molde de compresión y toma la forma final de la bandeja de cables. Luego se enfría, se expulsa de la bandeja y se hace el recorte y acabado final para dejarla limpia y funcional. Por último, la pieza pasa por una inspección final para verificar que cumple con lo esperado, y luego se empaca y se despacha. Este diagrama muestra todo el recorrido industrial de forma resumida, desde la recepción del material hasta el producto final listo para la entrega. Con esto ya tenemos claro qué es el producto, cómo lo diseñamos, cómo lo fabricamos en el laboratorio y cómo sería su fabricación en un escenario industrial. Ahora, con el prototipo y el proceso definidos, podemos pasar a analizar los costos, el precio unitario y qué tan viable sería producir este componente a mayor escala. Bueno, ya con el producto definido y el proceso de fabricación claro, ahora sí pasamos a la última parte, que es el análisis de costos. Aquí la idea es responder algo muy sencillo. ¿Qué tan viable sería montar Strato como una startup real usando datos reales del mercado? Lo primero que evaluamos fue cuánto nos costó fabricar el prototipo. Aquí entran tres cosas: el filamento reciclado, el transporte y la mano de obra. Fabricar la pieza en impresión 3D nos costó alrededor de 185.000 pesos. Y eso sin contar el costo de la energía, porque la impresión tardó cerca de 6 horas con la máquina encendida todo ese tiempo. Esto nos muestra de inmediato que producir por impresión 3D no es viable a gran escala. Luego evaluamos la inversión inicial, que es lo que necesitaríamos para arrancar Strato como fábrica. Aquí incluimos la máquina de inyección, los periféricos, el molde, las adecuaciones eléctricas del lugar, las licencias, la ingeniería de arranque y los seguros. También está algo llamado capital de trabajo, que básicamente es el dinero necesario para operar durante los primeros meses. Pagar nómina, comprar materia prima, cubrir servicios y sostener la operación mientras empiezan las ventas. Cuando sumamos todo esto, la inversión inicial nos da aproximadamente 480 millones de pesos. Después están los costos fijos anuales, que son los gastos que la empresa debe pagar así no produzca ni una sola pieza. Aquí entran la nómina con prestaciones, el arriendo, la energía base, mantenimiento preventivo, vigilancia, software y gastos administrativos. De todos estos, el costo más importante es la nómina, seguido del arriendo y luego la vigilancia nocturna. En total, los costos fijos al año suman 187.200.000 pesos. Ahora sí, los costos variables, que son los que dependen directamente de cuántas piezas fabriquemos. Aquí tenemos la materia prima, los empaques, la energía de la máquina, la mano de obra directa y algo llamado scrap y reprocesos, que es básicamente el material que se desperdicia o las piezas que salen defectuosas y que hay que rehacer. También incluimos el mantenimiento correctivo proporcional, el flete de salida y la amortización del molde y de la máquina. Amortizar significa dividir el costo del molde o de la máquina a lo largo de los años, para saber cuánto cuesta cada pieza en términos de uso del equipo. En total, los costos variables al año, fabricando 84.000 unidades, suman 616.896.000 pesos. Cuando juntamos todo, el panorama queda así. Los costos fijos, 187 millones, los variables, 616 millones, y el total de fabricar 84.000 piezas es de 804 millones al año. Con eso, producir una sola bandeja le cuesta a la empresa 9.574 pesos. El precio estimado de venta es de 40.000 pesos, así que el margen unitario queda en 30.426 pesos, lo que nos da una rentabilidad aproximada del 76%, es decir, financieramente el producto sí tiene un margen atractivo en un escenario industrial. Luego calculamos el punto de equilibrio, que es básicamente cuántas unidades necesitamos vender para no perder ni ganar dinero. Con nuestros datos, el punto de equilibrio queda en 5.732 unidades al año, lo que equivale a 229 millones de pesos en ventas. Si comparamos eso con la capacidad estimada de producción, que es 84.000 unidades, vemos que la operación estaría muy por encima del punto de equilibrio. Es decir, si logramos vender más de esas 5.700 unidades, la empresa ya estaría generando utilidad.
En la gráfica se ve muy claro. La línea de ingresos cruza la línea de costos totales exactamente en las 5.732 unidades, y a partir de ahí, todo lo que se venda empieza a generar ganancia. Esto nos confirma que en un escenario industrial sí es posible fabricar y vender este componente con un margen saludable.